Hola chicos y chicas, tengo un pequeño problema técnico y voy a empezar de nuevo la transmisión. Primero, mandarles un abrazo enorme, espero que se encuentren muy bien, que les estén pasando cosas bonitas en sus vidas. Hoy quería plantearles dos temas. El primero, mañana tengo un video en vivo para Jugamos a Crear tu Sueño con Silvana Morales. Silvana es facilitadora en círculos de mujeres y círculos mixtos. Es una mujer absolutamente maravillosa. Tiene una energía, es una mujer muy joven, con una energía súper potente. Y decidí traerla a la página para hacer un live con ella, para que nos explique cómo ha sido su trayectoria y el trabajo que ella ha venido haciendo en los círculos mixtos. Ella también trabaja todo el tema de ángeles, es angeóloga y pues es una mujer que tiene una energía, y yo que he tenido la oportunidad de conocerla en los círculos de mujeres y en los círculos mixtos, tiene una energía preciosa. Entonces la idea de traerla es de alguna manera vincularla a esta página para que la gente que pueda necesitar un espacio seguro para que pueda ventilar ciertos temas que probablemente no se atreve a hablarlos en otros lugares. La energía de esta mujer es absolutamente preciosa, y yo, que durante los últimos meses he estado en los círculos, quiero decirles que es una experiencia absolutamente preciosa, absolutamente hermosa, y creo que a muchas de las personas que están y son miembros de esta página les puede servir como herramienta terapéutica. Ustedes ya saben, la finalidad de este grupo es mostrarles diferentes herramientas terapéuticas para que ustedes puedan usarlas. El tema es que la vida no cambia si yo no uso las herramientas. Yo puedo conocer ciertas herramientas. Yo puedo saber de ley de atracción, puedo saber de Reiki, puedo saber de Tantra, puedo saber de N de constelaciones. Pero el tema es usar la herramienta. Porque el uso constante de una herramienta terapéutica o de una práctica espiritual va a hacer que tu vida cambie, indudablemente. Pero para generar cambios tienes que bajarlo de la cabeza y empezar a practicar aquellas cosas que que te está llegando la info. Entonces nada, mañana espero que nos acompañen. Yo estoy muy emocionada con esta entrevista porque sé la fuerza de los círculos mixtos y los círculos de mujeres, y creo que es un espacio hermosísimo de sanación. Así que nada, extenderles la invitación para mañana, que nos acompañen en esta entrevista, y a las personas que pueden tener algún tipo de interés en estar en estos círculos, me escriban por el inbox o directamente contacten a Sil para que ella los introduzca a todo este tema hermosísimo que son los círculos. Bueno, hace un ratico les estaba hablando de una cosa importantísima a nivel de ley de atracción y a nivel de leyes universales, sobre todo, y es cómo lo que yo a veces deseo no se manifiesta en la realidad. Entonces empezamos a tener experiencias y decimos, pucha, yo deseo profundamente manifestar esta experiencia, pero no la manifiesto. Hago visualización, siento que estoy conectado, conectada, deseo tanto eso, pero eso que tanto quiero no me llega a mi experiencia. Y acá es muy importante tener en cuenta un aspecto, y es que tú no manifiestas desde lo que deseas. Es decir, lo puedes amar, lo puedes querer. Manifiestas desde tus creencias. Y ahí la variable me cambia un poquito. Porque claro, yo puedo desear, y en sí mismo el deseo tiene una energía hermosísima, expansiva. Pero para que yo pueda empezar a facilitar de alguna manera ese movimiento del universo, tengo que empezar a trabajar en mis creencias. ¿Qué es lo que pasa? Mis creencias, que son el cúmulo de pensamientos que yo he tenido durante muchos años en mi vida y que están fundamentadas en experiencias que yo he tenido, sobre todo en los primeros años de vida, yo creería que hasta los 12 años,
yo tengo una cantidad de información que hace que yo piense de determinada manera y que yo crea de determinada manera. Entonces, ¿qué pasa? Esas creencias que tengo impulsan pensamientos, ¿vale? Ese pensamiento empuja una emoción. En ese sentido, yo te podría decir, estoy arriba en la escala emocional, estoy abajo. Emociones como desmerecimiento, como ira, como vergüenza, o emociones altas de apreciación y de amor, de expectativa positiva. Ese pensamiento empuja una emoción. Esa emoción a su vez empuja un accionar de mi parte. Yo tengo una emoción y eso me implica hacer algo de alguna manera, una acción. Y esa acción replica un resultado. Y empieza ese bucle maravilloso. Un resultado activa mi pensamiento, se activa mi emoción, se activa mi acción y se activa de nuevo un resultado que tiene que ver con mis creencias. Por eso en estos procesos o cualquier herramienta terapéutica que tú utilices o una herramienta espiritual, más que ir a tus deseos, que es hermosísimo, y tener sueños es válido, pero si tú quieres empezar a manifestar en tu vida ciertas cosas, tienes que ir a tu sistema de creencias. Porque ahí está todo el juego. Cuando tú empiezas a transformar tus creencias, tus vibraciones, tu emocionalidad va a empezar a cambiar. Yo tengo un ejemplo de una persona que amo y adoro. Es una persona muy cercana a mí. Ella es una mujer ya mayor, que obviamente, no sé, las tías de uno, las abuelas, los papás, tienen una estructura diferente. Fueron criados tal vez con menos herramientas terapéuticas de las que nosotros podemos tener en nuestra vida, ¿vale? Ella es una mujer que se crió en una pobreza absoluta, una mujer absolutamente pobre, y tuvieron mucha carencia de infancia, económicamente, emocionalmente. Tuvieron un abandono de su papá. Y eso hizo que esta mujer y sus hermanas crecieran en un ambiente total y absolutamente carente de todo. Empieza a crecer, empieza en su adultez y ella sigue creyendo que no se merece nada. De hecho, me impresiona porque muchas veces cuando ella sigue en el pensamiento y en la creencia que no le alcanza y que no tiene. ¿Y cuál es el resultado? Que en el externo sigue teniendo carencia. Y una carencia que no solamente se puede ver, que no solamente se cuantifica en lo que recibes a nivel económico, sino en una carencia que va desde lo afectivo hasta el tema referido a salud, porque ahí también se manifiesta la carencia. Y esta persona tuvo un evento hace 1 año y medio, recibió un no rotundo que yo creo que reforzó su creencia de eres pobre, no te mereces nada y eres castigada por el universo y te odio porque tú naciste y estás en esta tierra y te toca básicamente que arrastrarte, porque muchos de nosotros crecimos con esas convicciones y esas creencias. Y resulta que tiene este evento muy fuerte y al año manifiesta una enfermedad autoinmune y su cuerpo literalmente tiene un ataque físico impresionante, se le despelleja toda la piel, todo su sistema de defensas baja y ella entra en un caos físico total y absoluto. Cuando uno empieza a trabajar en este tipo de temas y cuando empiezas a trabajar como reikista o básicamente como emprendedor espiritual, lo primero que tú haces es indagar en la vida de la persona. Cuando se altera de esta manera tan fuerte el organismo, tienes que revisar por lo menos qué pasó en el año anterior que detonó esto tan fuerte en la vida de una persona. Efectivamente, cuando uno revisa, ella hace 1 año y algo pierde una cosa que para ella era importantísima y una cosa que se merecía, una liquidación que pensó que le iban a dar y resulta que no la recibe y pierde absolutamente todo y todas sus esperanzas se ven vulneradas
Y todo este evento que tiene su manifestación en lo físico tuvo como origen una creencia. Entonces, por eso hoy quiero resaltar el tema de las creencias, porque no es solamente pensar que yo voy a crear desde lo que yo quisiera. Muchas veces, si tú crees internamente, por tus experiencias de vida, que no eres merecedor de lo bueno, de lo bonito, y tus historias siguen reforzando esa realidad, créeme que no vas a empezar a manifestar eso nuevo que tú quieres crear. En el caso particular, en el ejemplo que les estoy dando, a esta mujer literalmente se le desplomó el sistema de defensas por una creencia de desmerecimiento. Y una creencia que probablemente la acompañó toda la vida. Entonces es muy fuerte el contenido. Entonces es importante que tengas en cuenta que si quieres emprender cualquier cosa en tu vida, lo más importante que tienes que hacer es ir a tu creencia, es ir a tus pensamientos. Es desde ahí empezar a reforzar a través de la repetición y a través de un alto impacto emocional, una relectura, una resignificación de aquella información que tú tienes ahí. Y por eso en este sentido son muy buenas algunas terapias, porque identificas y sabes qué es lo que disparó eso que te está pasando. Pero créeme que el saber qué es lo que te está pasando es importante, tiene una relevancia absoluta, pero es importante en la medida en que tú sabes cuáles fueron los eventos que te detonaron X o Y actitud en tu vida. Entonces ese reconocer esa información, cualquier evento fuerte que tú hayas tenido en tu infancia, tú dices, la única manera de resignificarlo es viéndolo de frente, pero no quedarte ahí, porque tú te puedes quedar 50 años de tu vida sabiendo la historia y recreándote en la historia, ¿vale? Pero el tema acá es que el conocer la historia debe ser utilizado como información para saber cuáles son justamente esos pensamientos que tú tienes que cambiar. Desde ahí. Te puedes quedar como paciente eterno, te puedes quedar de terapia en terapia viendo la misma realidad, pero realmente lo que genera resultados es cuando ves y te dan la información y desde ahí empiezas a reestructurar y a cambiar el esquema de pensamiento. Una creencia se tumba cuando tú alimentas tu vida, tu día a día, desde una manera de pensar total y absolutamente diferente. Y eso logra resultados. ¿Y eso cómo se hace? Trabajando, escribiendo, haciendo meditación. Es decir, hay muchas técnicas, hay muchas maneras. Si estás muy compulsivo mentalmente, salir, caminar, bañarte con agua fría, algo que te permita parar y que te permita darte cuenta de tu pensamiento. Porque ese pensamiento, cuando uno tiene memorias de carencia tan fuertes, ese pensamiento viene de una creencia muy fuerte y muy arraigada. Pero si yo empiezo a detenerme, a entender que esa situación que me marcó de por vida, la conozco, la sé y la utilizo, puedo paulatinamente a través de mi esquema de pensamiento generar una emoción diferente. Cuando empiezo a hacer este tipo de prácticas, cuando escribo, cuando es como hacer no quiero utilizar la palabra terapia de choque, pero esa repetición de estarte chequeando constantemente desde la manera como piensas, desde la manera como te paras, desde la manera como constantemente en el día te estás diciendo cosas horribles. Cuando empiezas a cacharte, desde ahí tú puedes decir no, no. Por ejemplo, en mi caso particular, yo puedo hablar del estado de escasez de infancia. Y muchas veces he tenido momentos donde digo, pucha, ¿qué voy a hacer? Pero me voy a la otra versión. Me voy precisamente a esa versión de esa Erika que tiene la habilidad y la posibilidad de cambiar esa manera de pensar, de confrontar su pensamiento y de decirse, no, esto no es real. Pasó en un momento determinado, pero mis circunstancias actuales son otras. Y cuando uno para el pensamiento, cuando uno empieza a hacer ejercicios encaminados a parar esa rumia mental, puedo lograr así empezar a modificar mi emoción.
El tema, claro, es que al principio estarte chequeando las 24 horas al día no es tan entretenido, pero créeme que cuando lo empiezas a hacer, empiezas a empoderarte. Cuando te reconoces y sabes que tú eres creador de tus circunstancias, de tu realidad, tú sabes que eso viene desde un pensamiento. Y si tienes información sobre los eventos dolorosos, incluso eventos dolorosos de tu infancia heredados o memorias de comportamientos heredados de tus padres, tienes más posibilidad de mirar desde acá el pensamiento y de decir, hey, yo no soy esto, definitivamente no lo soy. Permítanme un segundo que tengo acá un problema con la cámara, perdón. Ay. Ahora sí. Entonces, lo que les venía contando es empezar a revisar los pensamientos. Cuando hay una creencia, la creencia es el resultado de pensamientos, pensamientos, pensamientos. Y en el momento en que yo hablo de una creencia, es de una energía que está totalmente cristalizada, que ha sido el resultado de mi manera de pensar. Cuando yo empiezo a enfocarme más en la manera como yo pienso, y cuando logro mirarme desde afuera y empiezo a confrontar esa manera de pensar que yo tengo, puedo empezar a inducir en mí emociones diferentes. Y hay cosas muy importantes que uno puede cambiar. Revisa mucho la información de la cual te estás alimentando. Porque uno a veces quiere salir de la crisis y uno sigue leyendo cosas o viendo cosas que tienen que ver con esa crisis, como alimentando. Cuando uno quiere cambiar el esquema de pensamiento, uno tiene que estar dispuesto a todo para entender que mi pensamiento está acá y yo estoy acá. Y que yo puedo, a través de la fuerza que tiene mi alma, empezar a afectar y a modificar mis pensamientos. Cuando yo empiezo a modificar mis pensamientos de una manera constante, yo empiezo a tener resultados y empiezo a modificar mi emocionalidad. Al tener una emoción diferente, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a transitar mi vida de una manera diferente. Al modificar mi pensamiento, ¿qué va a pasar? Que mis emociones van a ser diferentes, que mi actuar va a ser diferente y en consecuencia mis resultados van a ser poderosamente diferentes. Cuando yo entiendo que yo soy creador, créanme que la situación cambia. Porque uno deja de estar al azar, ya no estás al azar. Tú controlas de alguna manera tus variables y tus variables son tu manera de pensar. Cuando vas hasta ahí y empiezas a hacer pequeños cambios en el día, empiezas a tener resultados diferentes. Yo particularmente pienso que apoyarse de manos expertas cuando uno quiere cambiar ciertos aspectos de la vida es importantísimo. Al principio en este tipo de procesos es muy difícil ser yo misma mi mentor, yo mentorearme con el mismo nivel de conciencia. Y en ese sentido, si en este momento estás manifestando cosas que están impactando negativamente tu vida, es porque hay algo de ti que está haciendo la proyección y está creando eso. Hay una cosa que es importantísima, ¿cómo sabes cómo son tus creencias? Y es facilísimo, mira tus resultados externos. Lo que está pasando afuera es tu creencia. Y el universo es total y absolutamente maravilloso porque te muestra la creencia. ¿Cómo? Con lo que ves afuera. ¿Estás viviendo una situación que no te parece tan entretenida? ¿A todo nivel? ¿Estás pasando por un momento difícil a nivel de salud? ¿Estás pasando por un momento complicado en tu vida afectiva? ¿Estás pasando por un momento complicado a nivel económico? Pues bien, eso es el resumen de tu creencia. Y si tú te pones a mirar eso que estás viendo ahí afuera, tiene que ver con algo que tienes guardado ahí y que no lo puedes ver. Y en ese sentido es importantísimo y de vital importancia que si no te puedes cachar, mientras que coges la habilidad, utilices herramientas terapéuticas para que el mentor o la persona o la psicóloga te ayude a verte. Porque si tú transformas eso, tu manera de pensar, si transformas tu creencia y empiezas a generar nuevos hábitos, vas a impactar tu realidad y vas a cambiar tu vida.
pero te tienes que hacer responsable. Cuando uno se hace responsable, cuando uno entiende que uno no es la víctima, es decir, hay unos eventos de infancia que definitivamente te marcan para toda la vida. Pero cuando yo entiendo que ya lo sé, tengo la info, ¿qué voy a hacer con eso? Sales un poquito del esquema de víctima y más bien utilizas toda esa historia a tu favor. Al saberlo, al saber esa parte de tu historia te sirve para cambiar. Porque muchas veces nosotros nos gastamos la vida criticando a nuestros papás, a la manera como nos criaron, al malo de la película si fue mi mamá o mi hermano o mi papá. Y resulta que cada una de estas personas, yo tengo características de ellos. Y estoy repitiendo constantemente esas memorias que tanto me molestaban de infancia. Y sigo y las repito y las repito y las repito. Entonces me choca tanto mi mamá, me choca tanto mi papá, me choca tanto mi hermana, pero resulta que yo en mi adultez estoy manifestando los mismos comportamientos que tanto me molestan. Pues bien, ya que los conozco y conozco la historia, ¿qué voy a hacer con la historia? ¿Cómo la voy a transformar? Porque si yo soy adulto y soy la adulta, yo me tengo que hacer responsable de mi proceso. Y más en este momento que uno entiende que uno es, si tú no transformas tu realidad, nadie lo va a hacer por ti. Y en ese sentido te tienes que ayudar y utilizar las herramientas disponibles para generar un cambio interno. Eso es importantísimo que lo sepas y que te hagas cargo. A mí hace unos años me costaba mucho trabajo hacerme cargo. Y siempre le eché la culpa, siempre tenía un responsable ideal. Aquí, allá, por este lado. Pero cuando entendí que esa historia la podía utilizar a mi favor y que precisamente esos datos me permitían saber qué era lo que yo no tenía que repetir, dije, ok, ya lo sé, ya he llorado, ya he chillado, he ido a 300.000 terapias, ahora que viene, cambiar, ser adulto, entender que yo tengo el motor, que yo tengo el poder y que soy el único que puede gestar en mí transformación. Y a eso es a lo que yo los quiero invitar. A que transformen sus vidas, a que no se queden como víctimas, independientemente de la historia que hayan vivido, transformen sus vidas. Yo conozco gente que tiene una historia muy heavy, la mía también es muy heavy, y de alguna manera mi vida ha servido para que yo en este momento entienda que es que yo la transmute, la cambie, y también la ponga a disposición de muchas personas que pueden tener o pueden estar pasando un momento difícil en su vida. Pero es una manera de asumir mi historia de una manera diferente. No desde el drama, no desde la víctima, sino desde el cambio. Yo siempre he pensado que cuando ayudas a que el otro cambie, tú cambias. Y hay algo de ti que se engrana y cambia. Y eso es poderosísimo. Pero tú tienes el poder de cambiar tu vida, tu cuerpo y tus circunstancias. Independientemente, así los resultados no sean para pasado mañana. Pero cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a hacer prácticas, empiezas a meditar, empiezas a escribir, empiezas a transformar toda esa emocionalidad, cuando te das el permiso de escribir conscientemente y ves la cantidad y la velocidad de pensamiento y de las cosas a veces tan horribles que te dices, tú dices, wow, las traes al consciente con la finalidad de ser modificadas. Así que nada, si quieres empezar un cambio, empieza por revisar tus creencias y busca herramientas que te permitan ver dónde basaste tu vida, en qué crees. Hay gente que cree que no merece nada. Hay gente que cree que debe ser violentada porque recibió mucha violencia en su infancia. Hay gente que cree que debe ser abusada porque recibió abuso de infancia. Hay gente que cree que tiene derecho a vivir en carencia porque eso fue lo que conoció en su infancia y la realidad es que no, eso no es verdad. Es una información que tiene que ver con tu historia, pero esa información, así como puedes entrenar un músculo, también puedes cambiar esa realidad mental. Y cuando logras impactar esta parte, solucionas, yo creo que el 85% de tus temas internos y de tu realidad, de lo que estás generando afuera. Así que nada, este era el mensaje para hoy. Les mando un abrazo
y espero que me acompañen mañana en la entrevista con Silvana. Y nada, les mando un abracito y ya lo saben, si necesitan iniciar proceso, si están pasando por un momento complicado, escríbanme un mensaje privado y arranquen proceso. No se queden viendo sus desgracias. Eso lo pueden transformar y tú lo puedes transformar si lo trabajas. Créeme que lo puedes hacer. Así que nada, les mando un abrazo enorme y espero que coincidamos en un próximo video. Chao.